Hola, buenas tardes a todos. Muy contento de que estén con nosotros el día de hoy. Como presidente de la Junta Directiva del Colegio Panameño de Ciencias y Tecnología de Alimentos y de nuestros amigos de Hablemos Claro, quisiera darle la bienvenida y agradecer estar en este seminario virtual en conmemoración del Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria, al cual nombramos, como lo mencionó Ruth, la inocuidad de los alimentos se basa en la ciencia. El Colegio Panameño de Ciencias y Tecnología de Alimentos es una organización sin fines de lucro que agrupa profesionales del sector agroalimentario de la República de Panamá. En esta ocasión quisimos traerle un seminario virtual gratuito y eh, formamos parte de la Asociación Latinoamericana de Ciencias y Tecnología de Alimentos. La verdad que es un reto para nosotros estar a esta hora en esta sala, después de tantas actividades a nivel local y mundial, tanto virtuales como presenciales, por lo que nuevamente quiero agradecerles su presencia. Contaremos con dos ponentes conocedores del ámbito y presento en esta ocasión a la maestra Beatriz, quien será nuestra primer disertante. La maestra Beatriz Liliana Álvarez Mayorga es egresada de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro, como química en alimentos y maestría en ciencias y tecnología de alimentos, teniendo como línea terminal el área de la inocuidad microbiana de los alimentos. Tiene experiencia en docencia e investigación de 27 años en la Facultad de Química. Cuenta con diversas publicaciones en revistas arbitradas nacionales e internacionales. Ha participado del Comité Evaluador de Tesis de Licenciatura y Maestría, revisor de artículos en una revista indexada de alto impacto, más de 60 trabajos en congresos nacionales e internacionales y más de 50 participaciones en eventos científicos por invitación como ponente u organizador. Reconocimiento al perfil PRODER desde el 2011 a la fecha. Miembro fundador y parte del consejo editorial del portal de divulgación científica Hablemos Claro. Candidata a doctor en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Naturales con línea terminal Nutrición Humana, realizando investigación sobre la producción y caracterización de proteínas recombinadas humanas. Así que cedo la palabra a la maestra Beatriz para que dé inicio a su presentación. Y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Ruth. Buenas tardes a todos. Es también para mí un gusto poder estar pues compartiendo en este Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Yo creo que es una oportunidad súper interesante para todos, ¿no? El poder hablar de la inocuidad, de poder compartir toda esta experiencia que hemos tenido a lo largo de todos estos años. Yo les voy a hablar un poquito sobre el sistema de análisis de riesgos en la inocuidad alimentaria. En el marco de este Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, donde el tema de este año justamente es alimentos inocuos, mejor salud. Este Día Mundial pues, se ha creado como una de las acciones para llamar la atención e inspirar a tener acciones, ¿no? Para que el objetivo sea prevenir, detectar y gestionar los riesgos transmitidos por los agentes patógenos. Esta parte de la gestión de riesgos es uno de los temas que a mí siempre me ha gustado enfatizar. Tenemos por ahí, a veces abusamos un poco del lenguaje, utilizamos sinónimos y quizá es importante que nos sentemos a recapitular realmente de qué estamos hablando, ¿no? Ya sabemos que el tener acceso a alimentos inocuos pues resulta esencial para la salud, para el bienestar de las personas, los animales, ¿no? El medio ambiente. Si tenemos alimentos inocuos, pues podemos aprovechar plenamente toda la otra parte, el valor nutricional, los beneficios, esta dicotomía de la satisfacción de consumir alimentos, pero también de que nos genere una cuestión de salud, compartir comida segura, etcétera, ¿no? Y todos tenemos un papel que desempeñar. Y yo creo que uno de los puntos, ya hablemos claro, justamente es ese, ¿no? Involucrar al público en general, ofrecerles estos temas que podamos manejarlos en un lenguaje tal que lo podamos entender.
En el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, ¿qué dice la OMS? ¿Qué dice la OPS? Dice, vamos a llamar a cinco acciones que tenemos que hacer énfasis. Pero son las acciones que siempre tenemos que tener, ¿no? Y que todos los años yo creo que las enfatizamos. Que los gobiernos deben garantizar alimentos inocuos y nutritivos. Y ahí entramos la academia, entramos la industria con esta triada que tenemos que formar. Los productores agrícolas deben de adoptar buenas prácticas para poder asegurar la inocuidad. Los operadores de empresas también deben asegurar la inocuidad. Los consumidores, esta es una parte súper importante porque el gobierno puede actuar, las empresas pueden actuar, los productores agrícolas o agropecuarios pueden actuar, pero los consumidores tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que aprender sobre alimentos inocuos y saludables. Entonces, tenemos que tener esfuerzos, ¿no? Por poder entender realmente de qué nos están hablando, si queremos exigir. Para lo cual, pues, tenemos que trabajar juntos por la inocuidad, ¿no? Entonces, me gustaría empezar a definir o hablar de los términos donde tenemos que tener mucho cuidado de no confundir. Y de ahí podemos partir a empezar a hablar de inocuidad. Inocuidad de alimentos, seguridad alimentaria y defensa alimentaria. Son tres de los principales términos con los que siempre estamos teniendo contacto. Inocuidad de los alimentos, el food safety que escuchamos, es generar alimentos que no nos van a causar un daño. Puede derivar en una enfermedad o puede ser un daño que no necesariamente tenga consecuencias graves, pero finalmente es un daño. La seguridad alimentaria o el food security es garantizar que vamos a tener alimentos inocuos y alimentos saludables, pero garantizar el tener los alimentos. Es la gran diferencia, ¿no? La seguridad alimentaria es muy, muy común que la confundamos con la inocuidad alimentaria. Y la defensa alimentaria o el food defense es procurar o vigilar el no tener alimentos contaminados de manera intencional. Es decir, en la inocuidad de los alimentos vamos a procurar tener alimentos que no causen daño, pero que las contaminaciones pueden ser no intencionales y es lo que nosotros podemos tener control a través de todos los sistemas de gestión de calidad. Y ahora incluimos la defensa alimentaria, donde va un poco más allá. Tenemos que tener una mente un poco más maliciosa, si queremos abusar ahora así un poco del lenguaje, de ver de qué manera podemos tener contaminaciones intencionales. Entonces, estos términos me gustaría que sí los empecemos a incorporar para no tener estas confusiones. Y entonces nosotros pues nos enfocamos a la inocuidad de los alimentos. Y entonces ahí también escuchamos el departamento de calidad, alimentos de buena calidad, alimentos inocuos, de pronto podemos escuchar alimentos de buena calidad sanitaria, ¿no? Entonces, cuando nos vamos a referir en estos sistemas de gestión de la inocuidad, vamos a enfocarnos principalmente a peligros biológicos, físicos o químicos, cuyo impacto va a estar, la repercusión va a ser directamente sobre las enfermedades transmitidas por alimentos. Y tenemos que considerar la vida útil, que es ya lo que está enfocado más hacia la calidad. La apariencia, la idoneidad, las características sensoriales, y aquí entra una parte importante donde también están involucrados los microorganismos, que es el deterioro, que nos puede también dar este impacto en las cuestiones de la vida útil, ¿no? Donde pues ya estamos también involucrando cuestiones quizá de inocuidad. Aquí solamente así como brevario, pues hay que recordar que los microorganismos que causan enfermedad, que serían estos peligros biológicos, no van a deteriorar el alimento. Es decir, yo voy a tener un alimento con unas características sensoriales maravillosas, súper atractivo, y me puede causar una enfermedad, y una enfermedad de una severidad importante. Y puedo tener alimentos que estén con un evidente deterioro
en donde quizá esté ausente el patógeno. Sin embargo, pueden estar ambos, ¿no? No quiero decir que nos podemos comer los alimentos deteriorados y no nos vamos a enfermar, porque, bueno, la puerta estuvo abierta a ambos. Pero sí es importante, sobre todo por los que no causan el deterioro. Solo hay uno por ahí, el Clostridium botulinum, ¿no? Que sí causa deterioro, pero casi que lo vemos en un apartado. ¿Qué más tenemos que enfatizar en las cuestiones de inocuidad? La diferencia entre peligros y riesgos. Si queremos entender esta herramienta del sistema de análisis de riesgos, es importante conocer estas definiciones que nos van a ayudar a interpretar pues todos los conceptos que vamos a involucrar, ¿no? Peligro es el potencial que me va a causar el daño, ¿sí? Es el agente patógeno o la situación propiciadora. El riesgo es la probabilidad de que ese peligro me cause un daño. Es decir, el peligro va a ser la salmonela en el alimento. El riesgo va a ser la probabilidad de que yo me coma ese alimento y me cause la enfermedad, ¿no? En el contexto del sistema de análisis de riesgos, pues, por ejemplo, podemos hablar de riesgos como la probabilidad de enfermar de manera individual, el número total de casos de enfermedad al año, o por un cierto sector de la población, número de muertes, etcétera, ¿no? Podemos encontrar muchos ejemplos donde tenemos que involucrar la probabilidad. Y también es importante conocer los conceptos de variabilidad e incertidumbre. Y esto tenemos que tener nuestro background de esa microbiología, donde pues cuáles son los factores que van a determinar, por ejemplo, el destino de los microorganismos. Y entonces yo puedo decir, bueno, pues yo no soy microbiólogo, pero sí puedo acercarme, ¿no? Y en un contexto general decir, bueno, a lo mejor si dejo mucho tiempo el alimento fuera del refrigerador, si pasó mucho tiempo de que lo preparé y lo consumí, si estuvo expuesto, diversos factores que van a estar dando esa variabilidad a esa probabilidad, ¿no? Entonces, pues el análisis de riesgos es esta herramienta cuyo propósito va a ser ayudarnos a tomar decisiones informadas y efectivas basadas en una lógica de riesgos, con el fin de tener la posibilidad del mejoramiento en la salud y en el ambiente. La parte importante es aquí decisiones informadas y como vamos a ver ahorita más adelante, con sustento científico. ¿Qué impacto tiene el sistema de análisis de riesgos en todos estos sistemas de gestión de la inocuidad? Toma de decisiones en salud pública, establecimientos de regulaciones sanitarias, es donde el gobierno tiene una participación muy importante, y planeación de las investigaciones. Cuando nosotros tenemos toda esta información que nos va a arrojar el análisis de riesgos, podemos, la parte académica, por ejemplo, realizar toda esta investigación que va a ayudarle a los productores agropecuarios, a la industria, a mejorar todos sus sistemas. Entonces, ¿cómo es el proceso de análisis de riesgos? Este análisis de riesgos incluye 3 componentes importantes, que es la gestión de los riesgos, que va a estar en decisiones relacionadas con las políticas y los valores, y la evaluación de riesgos, donde pues entra esta parte importantísima de las contribuciones científicas y la comunicación de riesgos. Esta comunicación de riesgos pues es lo que finalmente va a englobar este sistema de análisis de riesgos. ¿Cómo es? ¿Cómo empezamos? Tenemos la primera parte, que es la gestión de riesgos. Este componente pues es lo que va a gestionar propiamente el proceso del análisis de riesgos, es lo que va, digamos, a administrarlo, ¿no? Entonces aquí las agencias regulatorias pues van a tener personas especializadas, personas encargadas propiamente de iniciar e implementar el proceso de análisis de riesgos.
¿Cuáles son las funciones de ese gestor, vamos a llamarle? Pues identificar los problemas de una forma sistemática, todos los problemas que se presentan en las cuestiones de inocuidad. Es decir, él va a tener que hacer una búsqueda exhaustiva de qué está sucediendo en cuestión de inocuidad. ¿Cuáles son los principales problemas que se presentan? ¿Cuáles son las incidencias, los microorganismos que están involucrados mayormente, etcétera, ¿no? Esto lo que va a hacer, pues, también es un estudio de la evaluación de riesgos. En el caso del que el peligro no esté controlado o sea un peligro emergente. Ahorita hemos estado, pues, viviendo, ¿no? Estamos en una etapa en donde estamos viviendo mucho esta parte de peligros emergentes, ¿no? De pronto, y no necesariamente asociados al consumo de alimentos, pero que de alguna manera puede estar impactando también en todos los sentidos, ¿no? ¿Qué más va a hacer esta etapa de la gestión de riesgos? ¿Qué más va a hacer este gestor? Identificar, implementar y evaluar las medidas de control en base a la evaluación que se hizo, y también aquí se van a involucrar, si yo lo que quiero es implementar medidas de control, pues ya voy a empezar a involucrar factores socioeconómicos, factores sociales, ¿no? Que me permitan realmente poder aplicar estas medidas. Y comunicar las medidas. Todo esto que ya se identificó y se implementó, tengo también ya que buscar la manera de que se comuniquen adecuadamente. En todo esto, por supuesto, la industria de alimentos, los productores agropecuarios están cotidianamente involucrados en esta gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos dentro de su proceso están todo el tiempo buscando el control de los peligros relacionados con su alimento y con el proceso productivo. Y son finalmente los que van a aplicar esas medidas de gestión. Entonces, el gestor va a identificar los problemas, va a hacer el estudio de la evaluación, va a implementar y evaluar esas medidas, va a comunicar esas medidas, y quienes van a estar siendo, digamos, los usuarios principales, pues van a ser justamente la industria de los alimentos y los productores agropecuarios. ¿Cuál es la siguiente etapa, decíamos, del sistema de análisis de riesgos? La evaluación de riesgos. Vamos ahorita a ver de manera rápida, porque en esta parte quizás es en la que nos vamos a enfocar un poco más para involucrarlo en el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. La evaluación de riesgos, pues, es propiamente el componente científico del análisis de riesgos, ¿no? Este componente lo que va a hacer es proporcionar una forma sistemática para poder estimar, ya sea de manera cualitativa o cuantitativa, el riesgo que va a tener la población de enfermar por el consumo de un alimento. Esta evaluación de riesgos, pues, sigue una metodología determinada, que es la identificación del peligro, la caracterización del peligro, la evaluación de la exposición y la caracterización del riesgo. Este riesgo se puede expresar de forma cualitativa. Podemos expresarlo como un riesgo bajo, un riesgo medio o un riesgo alto, o podemos expresarlo de una forma cuantitativa, ¿no? Por el número de casos de enfermedad que se presenten por año, o por población, o X situación que se pueda presentar, ¿no? Esta tarea, pues, va a recaer en la parte científica, ¿no? En los investigadores que van a hacer todas estas evaluaciones, ¿no? Microbiólogos, toxicólogos, porque recordemos, y hay que involucrar aquí esta parte de que la inocuidad, pues, no nada más hablamos de microorganismos, hablábamos de peligros químicos, entonces aquí también entra toda la parte toxicológica. Debe de haber también expertos en otras áreas, tecnólogos de alimentos, analistas de riesgos, epidemiólogos, estadísticos. Vamos a ver que el análisis de riesgos lleva un componente estadístico muy importante, porque es lo que nos va a permitir establecer esas medidas en base a toda esa información que se genera. Es un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, que nos va a dar
trabajo de paneles científicos donde vamos a incluir a todas estas disciplinas. ¿Cómo se comunican los riesgos? Decíamos que es la parte que finalmente pues va a darle esa culminación al sistema de análisis de riesgos, ¿no? Es el intercambio de las informaciones, de opiniones durante todo el proceso, entre los gestores, entre los evaluadores al inicio y durante el proceso de la evaluación de riesgos, y finalmente entre todos estos gestores y las partes. Generalmente aquí está muy involucrada la industria y también, les decía, los productores agropecuarios, porque en base a todo lo que se haya generado de esta información de la evaluación de riesgos, que decíamos que es la parte científica del sistema, pues se van a poder hacer la gestión del riesgo y la comunicación. Aquí, esto que estamos haciendo en este momento, ¿no? Estos seminarios, estos webinars donde podemos estar informando de todo lo que se hace en la academia. A veces, o generalmente tenemos investigaciones con información muy valiosa que se queda ahí, ¿no? En las tesis, en los artículos científicos que se publican en revistas científicas de alto impacto, pero que el consumidor no se entera. El consumidor no se entera si dentro de esta identificación del peligro hubo una investigación para saber si la salmonela sobrevive en el chocolate, cuánto tiempo. Y me refiero al chocolate porque a veces decimos, es un alimento que no me va a causar daño, es un chocolate, no pasa nada, ¿no? Entonces, todo eso que a lo mejor minimizamos un poco a la hora de consumir alimentos, pues que tengamos también esa parte importante, ¿no? Obviamente tiene que haber transparencia dentro de la comunicación del riesgo, tiene que haber confianza, tiene que haber esa robustez científica durante todo el proceso, porque pues la comunicación al final es la tarea de todos esos actores que participan en la cadena de la producción de alimentos, ¿no? En Latinoamérica pues existen profesionales expertos en comunicación del riesgo dentro de los ministerios, las organizaciones privadas. Sin embargo, bueno, pues todavía nos falta tener mucha de esa información, como vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo implementamos el análisis de riesgo? Con actividades preliminares, ¿no? Donde pues vamos a tener una serie de pasos que ahorita vemos, actividades iniciales de gestión, perfil de la evaluación del riesgo, identificación y selección de medidas de gestión y la implementación y seguimiento. ¿Sí? Este sería como un diagramita muy general. ¿Qué es lo primero? Actividades preliminares. ¿Qué incluyen estas actividades preliminares? El compromiso político del país en donde se vaya a adoptar o donde se estén implementando sistemas de análisis de riesgo. Este compromiso político es fundamental para el éxito de la implementación, ¿no? En muchos países las estrategias o planes nacionales en inocuidad o incluso en la normativa pues necesitan contar con el proceso del análisis de riesgo. Y esto, pues, habemos países que estamos dando nuestros pininos en esa parte, ¿no? ¿Qué otra? La estructura institucional y los recursos, ¿no? Esto necesitamos tener perfectamente definido el enfoque de la cadena y por lo tanto contar con todos los actores institucionales que van a tener mandato en la inocuidad de los alimentos, ¿no? Aquí pues recae principalmente en los ministerios de Agricultura y Salud, pero también ministerios de Economía, Comercio, Industria, todas estas secretarías, ¿no? En nuestro país pues hablamos de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, incluso hasta la Secretaría de Turismo también, que puede tener una actuación muy importante, ¿no? Y bueno, también tenemos que tener el sistema integrado de la información, ¿no? Este sistema integrado, pues obviamente nos va a permitir integrar toda esa información fundamental para poder elaborar documentos técnicos que van a servir de base para poder seguir con la implementación en otros sitios. Las actividades iniciales de gestión de riesgo.
Aquí, bueno, tenemos la prioridad de los riesgos, que es la parte también más importante en la implementación. Identificar de todos esos riesgos que de todos esos peligros que se identificaron y que se hizo la evaluación del riesgo, pues cuáles van a tener prioridad, ¿no? Esto pues nos va a servir para fundamentar todas las acciones posteriores de evaluación, de gestión y de comunicación. En esta etapa inicial, pues el gestor, la persona que va a estar encargada, pues va a identificar tanto los peligros biológicos como los peligros químicos, obviamente peligros físicos, los otros que se están involucrando ahorita, que son los alérgenos, los peligros radiológicos, pero es importante para esto que el país cuente con categorías de alimentos. Grupos de alimentos que comparten materias primas, que comparten procesos de producción, y eso, bueno, pues yo creo que todos lo tenemos, o la gran mayoría lo tenemos implementado, por ejemplo, dentro de nuestras normas, ¿no? Una norma para productos lácteos, una norma para productos cárnicos, etcétera, ¿no? Entonces, también en muchos países, pues existen códigos bromatológicos que clasifican, ¿no?, alimentos consumidos en un país por las categorías. Existen también bases de datos, ¿no?, que están también ahí a la disposición para poder dar estas prioridades, ¿no? Después, bueno, pues se tiene que relevar toda la información referente a los planes nacionales de inspección, vigilancia, control de alimentos, relativos a la presencia de los patógenos en los alimentos. Esta información pues tiene que ser de los brotes de incidencia de enfermedades transmitidas por alimentos. En muchos países de Latinoamérica esta información todavía es escasa. ¿Sí? No podemos tener datos todavía que nos puedan dar esa información tan fidedigna, digamos. No fidedigna, sino real, ¿no? No tenemos esa información. Tenemos también utilizar, por ejemplo, herramientas, ¿no? Herramientas que nos permitan ver cuáles los peligros que tienen mayor impacto en la salud, ¿no? Herramientas como bases de datos que podemos manejar en Excel y dar filtros y cosas como esas, ¿no? ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, definir los objetivos de inocuidad. Estos objetivos de inocuidad tienen que establecerse y que sean medibles con el tiempo. Otra vez, por ejemplo, prevalencia de patógenos, números de muestra de alimento por encima de los límites microbianos, ¿no? Es decir, todo mundo hacemos análisis y nada más generamos información, cumple, no cumple, pero sería muy bueno tener una base de datos que diga, de tantas muestras que tomé en el año, tantas no cumplieron. Estamos bien, algo está mal, ¿qué tengo que hacer? Entonces, eso nos va a permitir, pues, establecer esos objetivos de la gestión de los riesgos, ¿no? Para esto, bueno, nos sirve mucho también tener los límites microbiológicos que nos puedan permitir saber en dónde estamos, ¿no? Entonces, estos son mismos objetivos, al ver estas diferencias, estas desviaciones que pudiéramos tener, pues nos permiten también reevaluar periódicamente para asegurar que lo que estamos diciendo sigue estando acorde con la realidad en la producción y el consumo de alimentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablar que mi objetivo de inocuidad va a ser que haya menos del 30% de salmonelosis en una población, por ejemplo, ¿no? O campilobacteriosis. Y eso implicaría que tenemos que empezar a saber que hay otros microorganismos, además de salmonela, que pueden estar asociados al consumo de alimentos. ¿Cuál es otra parte de la implementación? Perfil de riesgo y evaluación de riesgo, ¿no? Ante un problema de inocuidad de los alimentos, el gestor puede elaborar un perfil de riesgo para recabar toda la información técnica y científica existente sobre los alimentos, los peligros. El perfil de riesgo pues va a consistir en una descripción del problema de inocuidad, el contexto en el que ocurre, las posibles soluciones, ¿no? Entonces, pues hay por ahí plantillas donde ya nos pueden decir cuál puede ser el perfil del riesgo, ¿no? Información sobre el peligro, los alimentos involucrados,
controles oficiales vigentes, la legislación, otra vez datos de prevalencia, comportamiento del consumidor en relación al producto implicado, lo sigue comprando, no lo sigue comprando, al mes ya lo volvió a comprar, cosas como estas, ¿no? Entonces, otra vez, esto nos va a llevar pues a tomar decisiones sobre la viabilidad y la necesidad de la evaluación del riesgo, la definición de los objetivos, planificación y ejecución, y la interpretación y la comunicación del riesgo. La siguiente etapa pues es la identificación, la implementación y la evaluación de las medidas de gestión. Entonces, la evaluación de riesgos por sí solo no va a determinar cuáles son las soluciones que hay que implementar para el problema que se tenga. Es durante la etapa de gestión donde se debe ponderar, considerando por un lado la evidencia científica que se generó en la evaluación del riesgo y por otro lado pues los diversos factores que se relacionaron con el problema. Todos estos problemas sociales, éticos, económicos, políticos, ¿no? De cómo se va a llevar a cabo la gestión. Estas acciones pueden ser regulatorias o no regulatorias y esto pues va a depender también de cada país, ¿no? Generalmente las acciones regulatorias pues implican cambios en las legislaciones, por ejemplo, que sea obligatorio implementar el HACCP, que haya nuevos criterios microbiológicos, que haya nuevos modelos de inspección basados en el riesgo, los nuevos etiquetados, por ejemplo, ¿no? Hubo acciones como decomisos o prohibiciones de venta o vigilancias de producto, etcétera, ¿no? Y bueno, también podemos encontrar acciones no regulatorias, donde, bueno, lo que se hace es que las empresas, por ejemplo, elaboran guías para, para sus procesos o también se llegan a evaluar guías para los consumidores. Y bueno, pues se tiene que hacer una evaluación y monitoreo de esas medidas de gestión que se hayan implementado. ¿Cuáles tenemos como principios de evaluación de riesgo? Así como el HACCP tiene sus 7 principios, también la evaluación de riesgos. El primero, pues, es que el componente científico, ¿no? Debe de utilizar principios y métodos científicos. El segundo principio, que haya una independencia entre los dos procesos, ¿no? Que garantice la objetividad y la robustez. ¿Cuáles dos procesos? La evaluación de riesgos y la gestión de riesgos. El tercer principio nos habla de describir claramente los objetivos para seguir un proceso transparente e incluir todo tipo de riesgos que se estimará. Por eso es importante definir los objetivos de inocuidad, ¿no? El cuarto, garantizar la confidencialidad y la ausencia de conflictos de intereses. Esto es muy importante porque, bueno, si no se generan cláusulas de confidencialidad, muchas veces no quieren participar en la evaluación ni en el sistema de análisis de riesgos. El quinto, estimar los riesgos, ¿no? Esto debe incluir las incertidumbres asociadas, lo que hablábamos de que tenemos que involucrar todo lo que puede estar modificando el destino que se pueda tener de los microorganismos, por ejemplo, ¿no? Contar con todos los datos disponibles en el país, ya hablábamos hace un momento que, bueno, en muchos países de Latinoamérica, pues no contamos con mucha información y eso lleva a que tenemos que generarla. Y validar con datos provenientes de incidencia, de enfermedades y reevaluar cuando aparezca una nueva información, ¿no? Entonces, si se tienen datos de incidencias de una enfermedad, pues hay que estar en constante actualización para saber que todo sigue operando. Les decía hace un momento que, bueno, vamos a hablar un poquito más, creo que ya se nos está acabando el tiempo, pero vamos a meterle un poquito de acelerador. Sobre la evaluación de riesgos, ¿no? Decíamos que son estos cuatro etapas en la evaluación de riesgo, donde pues la identificación del peligro, tenemos que tener las características del microorganismo, ¿sí? Características como fisiología, propiedades fenotípicas, genéticas, condiciones de supervivencia, de crecimiento, cómo los destruimos, el contexto actual del patógeno, ¿no? O sea, si hay programas de control y vigilancia para ese patógeno en particular o no las hay.
los estudios de prevalencia del patógeno, ¿no? Realizados en el país o a nivel internacional. Muchas veces pues nos basamos en lo que hay en otros países para de ahí poder aplicar una medida de control. Porque nos conviene, porque podemos aplicarla o porque también nos los exigen los procesos de, por ejemplo, exportación, ¿no? El impacto del patógeno en la salud pública, ¿no? ¿Qué tanto está presentándose? La caracterización del riesgo. ¿Qué factores van a influir en la capacidad de causar la enfermedad? ¿No? Tenemos que conocer las condiciones del huésped, las condiciones de los mecanismos de patogenicidad del microorganismo, las características de la enfermedad, periodos de incubación, sintomatología, dosis, etcétera, ¿no? La gravedad de la enfermedad, si es una enfermedad de una alta morbilidad o de una alta mortalidad, ¿no? Si es, cómo va a repercutir en la epidemiología esta enfermedad, ¿no? Las respuestas del agente patógeno a factores extrínsecos, ¿no? O sea, cómo puedo controlar el microorganismo de tal manera que no pueda llegar a causar el daño. Tenemos que considerar si ese microorganismo va a tener mayor impacto sobre ciertos grupos o segmentos de la población, ¿no? Personas hipersensibles. Y decíamos los mecanismos de acción, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las puertas de entrada del microorganismo? La evaluación de la exposición, que es una parte donde entra mucho esta parte estadística que les decía, ¿no? ¿Qué dosis ingeriría probablemente cada individuo? ¿Cuántas porciones están contaminadas? ¿Qué efecto tienen las medidas de control? ¿Y cuál medida es la más efectiva para reducir esa exposición? Esto lleva a tener un montón de datos que se tengan que analizar y poder dar respuestas que son muy difíciles, ¿no? Es muy difícil poder decir qué dosis ingirió un individuo para que se enfermara. Pero es el objetivo, es a lo que nos tiene que llevar esta caracterización del riesgo. Si es un riesgo individual, si es un riesgo para una población, ¿no? Y aquí, bueno, se tienen que combinar las etapas anteriores para elaborar, por ejemplo, modelos dosis-respuesta, dosis ingerida con prevalencia, y con eso poder estimar el nivel de riesgo de una forma cualitativa o cuantitativa. Entonces, aquí, bueno, se habla de cuáles pueden ser de esas acciones que se tomaron, qué impacto va a tener dentro de ese riesgo, ya sea individual o riesgo de la población. Y esto es la parte, pues, que ya engloba toda esa parte de la evaluación del riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva? ¿Por qué es importante? Esto fue un asomo así súper rápido de lo que es el sistema de análisis de riesgo, que implica muchísimo, muchísimo. Solo es así como que un asomo. ¿Por qué es importante? O sea, hay que recalcar, y pues justamente hoy en este Día Mundial de la Inocuidad de Alimentos, pues recalcar todo esto que está pasando, ¿no? Datos acerca de brotes de enfermedades que no son nada despreciables. El número de brotes son realmente preocupantes. Aquí hay algunos, ¿no? Brote de campilobacteriosis, por sándwiches, por pollitos que se tienen en traspatio. Justo la semana pasada estaba escuchando que ahorita hay una alerta por un brote de hepatitis por consumo de fresas de origen mexicano, por supuesto, ¿no? Entonces creo que es algo que tenemos que estar recalcando, ¿no? Si nosotros vemos aquí estos datos, son pues el número de brotes, el número de enfermedades, hospitalizados, muertos, ¿no? Obviamente estos son datos de Estados Unidos, que en esta página los podemos encontrar y los actualizan cada 10 años, se va haciendo como que una recopilación, y estos datos pues serían fabulosos que los tuviéramos en nuestro país, ¿cierto? Los podemos analizar por año, por mes, y el impacto va a ser terrible. Y si a eso ahora le sumamos que también la FAO habla de una escala de experiencias en inseguridad de alimentos. Entonces aquí ya también nos preguntan, ¿no? Ya hablábamos de que la seguridad de alimentos o la seguridad alimentaria es si hay alimentos o no hay alimentos. Entonces ahora ya hay este FIES, ¿no? Las siglas en inglés del Food Insecurity Experience Scale, donde habla de preguntar a la población, ¿no? Si están muy preocupados
¿Por qué no va a tener alimentos? Si solo come algunos tipos de alimentos, si no los tiene disponible, etcétera, etcétera, que nos va a llevar a un nivel de poca alerta a mucha alerta, ¿no? ¿A qué nos lleva? Pues que no cabe duda que las emergencias sanitarias en las que nos encontramos en este momento, pues nos despierten del interés y el resaltar la importancia de pues todas estas prácticas higiénicas, de todo lo que implica un sistema de inocuidad y el sistema de análisis, del sistema de análisis de riesgos que podamos pedirlo, exigirlos nosotros, ¿no? Para que de esta manera pues también involucremos dentro de nosotros mismos la cultura de inocuidad, ¿no? Y reforzarla por el interés en la inocuidad alimentaria. Es un asomo rapidísimo, pero bueno, espero que quede más o menos claro el objetivo de este trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Beatriz. Ahora pasamos, bueno, queríamos agradecer a los que han hecho sus consultas a través de las preguntas y respuestas, pero las vamos a dejar para luego de la presentación del segundo ponente, que es el doctor Jairo Romero. El doctor Jairo Romero es ingeniero de alimentos, magíster en educación, es experto en asuntos científicos regulatorios, en ciencias de alimentos y nutrición y en gestión de riesgo de inocuidad en organizaciones públicas y privadas. Conferencista en múltiples eventos y reuniones técnicas internacionales alrededor del mundo. Es expresidente de la Asociación Colombiana de Ciencias y Tecnología de Alimentos, ACTA, y de la Asociación Latinoamericana de Ciencias y Tecnología de Alimentos, ALACTA. Actualmente es miembro del Consejo de la Academia Internacional de Ciencias y Tecnología de Alimentos. Ahora le damos paso al doctor Jairo Romero con la segunda ponencia. Gracias, Rodrigo. Buenas noches a todos, buenas tardes. Mil gracias a Copcita y Hablemos Claro por la invitación a participar en la sesión de hoy y a todos los asistentes por estar aquí. Como decía Rodrigo al comienzo, apreciamos enormemente el hecho de que casi 200 personas estén aquí a esta hora escuchándonos en un día de tanta actividad, de tanto movimiento alrededor del tema de la inocuidad de alimentos. Gracias a todos por el privilegio que nos conceden de escuchar las ideas que tenemos para dar en el día de hoy. Me invitaron a hablar sobre el rol de la ciencia y la tecnología en la inocuidad alimentaria y bueno, pues he organizado la charla en 4 puntos. El primero, hablar un poquito sobre el mundo amplio de la ciencia de los alimentos. Luego, la ciencia, esas ciencias, al servicio de la inocuidad alimentaria. Me pareció interesante también hacer una reflexión acerca de cómo es el tratamiento que se da a la ciencia en los organismos de referencia internacional en temas de inocuidad y control de alimentos, y terminar con una cosa muy sencilla sobre la gestión de la inocuidad basada en la ciencia. Empecemos entonces con el mundo de la ciencia de los alimentos. Y para ello empiezo con unas pequeñas serie de definiciones, no definiciones muy formales, son un poco más definiciones prácticas de organismos muy reconocidos, pero que me sirven por la forma como están estructuradas para ambientar el enfoque que quiero presentar. IFT, todos conocemos qué es el IFT, ha puesto esta definición de ciencia de alimentos como el estudio de la estructura y la composición física, biológica y química de los alimentos, de las causas de deterioro y de los conceptos que subyacen al procesamiento. Parece una definición súper poderosa e interesante.
Y a su lado el concepto de tecnología de alimentos, que dice que es la aplicación de ciencia alimentaria a la selección, conservación, procesamiento, empaque, distribución y uso de alimentos inocuos. La tecnología, como sabemos, una aplicación de la ciencia con unos fines muy específicos. También traje una definición de inocuidad alimentaria, no la del CODES, que fue la que dio Beatriz en la charla anterior, sino una que encontré de la Universidad de McGill en Canadá, que describe la inocuidad alimentaria como un campo multidisciplinario, orientado a proporcionar a los consumidores alimentos de alta calidad, libres de contaminantes. Y me pareció muy interesante el énfasis que hace McGill en que el tema de la inocuidad es un campo multidisciplinario. En realidad, toda la ciencia de alimentos es multidisciplinaria. Existen infinidad de ciencias básicas y aplicadas que contribuyen al conocimiento de los alimentos, de los procesos, del deterioro, etcétera, de todo lo que ha descrito las definiciones que dimos anteriormente. Ciencias que no solamente contribuyen al conocimiento, sino a la aplicación tecnológica de ese conocimiento en diversos ámbitos. Aquí puse algunas, aquí hay solo 20 disciplinas que tienen una fuerte base científica y que están todas al servicio de la ciencia y, por supuesto, de la inocuidad alimentaria. Y con esa ciencia se hacen cosas maravillosas en realidad. Con esa ciencia se alimenta el mundo. En realidad, los que trabajamos en el área de alimentos tenemos el privilegio y la responsabilidad de brindar alimentos para todo el mundo. Y obviamente para la población en general, pero también para poblaciones específicas que tienen necesidades especiales, como por ejemplo la gente que necesita alimentos libres de gluten porque son celíacos. Entonces, para ellos, la ciencia ofrece alternativas cada vez más atractivas e interesantes que hacen sentir que el dejar de consumir trigo y otros alimentos ricos en gluten no es una tortura ni nos priva de cosas deliciosas. Y muchas otras aplicaciones, como los alimentos bajos en calorías, tan importantes ahora que hemos comprendido la necesidad que tenemos quienes somos tan sedentarios, quienes hacemos mucho menos de trabajo físico, de consumir alimentos libres en calorías, o quienes comemos sin azúcar, para ellos también, para nosotros, porque yo soy una de las personas que come sin azúcar, pues la necesidad de productos sabrosos, ricos, agradables, nutritivos, que están hechos sin azúcar. Y eso son todas contribuciones de la ciencia de alimentos al bienestar y a la salud de la población. Quizá llamar la atención, me gusta mucho destacar este producto, que es un producto de fibra soluble, una bebida rica en fibra y en fibra soluble, una manera diferente de ingerir fibra, de consumir fibra, que es tan importante para tanta gente, en especial para la población mayor, para la población adulta, que está creciendo significativamente en el mundo. Están también esta cosa que me parece magia absoluta, que son estas esferas de sal. Esta empresa, una empresa ahí, cogió el gránulo de sal y lo volvió esférico. Es vacío por dentro, es una esfera vacía, no tiene nada por dentro, entonces contiene menos sal, pero tiene mayor nivel de exposición y por eso produce un efecto de salado más fuerte que el de la sal granulada. Y por esa razón, este tipo de esferas permiten reducir el contenido de sodio entre un 25 y un 50% en los productos. Un desarrollo científico maravilloso para la gente que sufre de la tensión o que en general necesita comer bajo en sal. O estos yogures, de repente los conocemos en toda la región y que son hechos en una planta de última tecnología absolutamente increíble que aplica una gran cantidad de
de conocimientos científicos y tecnológicos para producir yogures sin conservantes, sin aditivos conservantes. Es posible que en la formulación por ahí tengan algo de limón o ácido cítrico que puede tener un efecto, pero no hay ningún preservativo, ningún preservante en este producto, y me parece a mí eso un reto mayúsculo, digamos así, para la tecnología, una empresa muy grande que produce yogures sin conservantes. Son muchas aplicaciones de la ciencia y la tecnología para responder a diversas necesidades y a diversas, para atender a esa, a esa masa enorme de necesidades y expectativas del mundo entero, de miles de millones de personas por consumir alimentos. Son millones de expectativas y de necesidades diferentes. En el caso específico de la inocuidad alimentaria, uno podría identificar una serie de áreas en las cuales la inocuidad, digamos, la ciencia contribuye claramente a la gestión de la inocuidad. Yo he desagregado aquí 7 campos de la gestión de la inocuidad en los cuales los conocimientos científicos y el desarrollo científico juegan un papel fundamental. Por un lado está el tema del conocimiento acerca de los contaminantes, conocerlos, entender sus características, de dónde vienen, entender cómo interactúan los contaminantes con los alimentos, pero también con el ambiente y con las personas, obviamente, qué tipo de efectos causan y qué tipo de reacciones tienen cuando entran en contacto con los alimentos, esos contaminantes, qué efectos tienen ya los contaminantes en términos de la salud o en términos económicos o u otro tipo de efectos que puedan tener la presencia de los contaminantes. Noten ustedes que todo el tema de inocuidad está muy enfocado obviamente hacia los contaminantes, y para poder controlarlos lo primero que hay que hacer es conocerlos a fondo y conocer a fondo sus interacciones y sus efectos, y para eso hay disciplinas científicas que nos ayudan. Después está todo el tema de prevención, de prácticas tradicionales, entender, comprender mejor las prácticas tradicionales y las medidas y las tecnologías avanzadas. Diría que la mayoría de tecnologías modernas de alimentos lo que hacen es buscar controlar el deterioro de los alimentos, el deterioro, digamos, sensorial, como se describió en la charla anterior, pero también el deterioro causado por la presencia de microorganismos. Prevención, control, a través de la posibilidad de establecer requisitos, la forma de hacer detección y cuantificación, inclusive sobre la forma de hacer inspección también. La inspección hoy por hoy también tiene, digamos, debe o tiene o requiere una base científica fuerte. Y la mitigación, por supuesto, la mitigación de los impactos clínicos, sociales y demás impactos asociados a las enfermedades transmitidas por alimentos. 6 campos de la gestión de la inocuidad en los cuales el conocimiento científico juega un papel fundamental a todo lo largo de la cadena alimentaria. Veamos algunos ejemplos de algunas contribuciones específicas. No me puedo detener mucho en ello porque pues me pasaría aquí toda la noche hablando sobre el tema. En el ámbito, por ejemplo, de los contaminantes, todo lo que se ha avanzado en el conocimiento de los contaminantes gracias a las tecnologías para identificación, análisis, detección, cuantificación, tanto de agentes microbiológicos como de agentes físicos o químicos, plaguicidas, antibióticos, etcétera, etcétera, etcétera. Después está en el tema de las interacciones de los contaminantes con los alimentos o las personas. La ciencia permite abordar temas como las rutas por las cuales ingresan los contaminantes a la cadena alimentaria, o el efecto efectivamente o sobre los productos y los procesos, las oportunidades que tenemos de eliminarlos, o las oportunidades que tienen ellos de crecer o de multiplicarse en los alimentos, y también acerca de entender, conocer, comprender, describir, analizar las implicaciones de las prácticas de manejo, preparación y uso
Todo eso requiere conocimiento científico, que implica que el consumidor, por ejemplo, compre un queso y lo guarde en la nevera en el empaque original. Bueno, o que lo saque del empaque y lo meta a un recipiente de plástico, o que lo meta a un recipiente de vidrio, que implica que lo tenga con otras cosas, pensando simplemente en investigación que se requiere alrededor del uso. Quizá a ustedes ya les ha dado todo esto un sabor de evaluación de riesgo, del cual se trató la conferencia anterior de manera brillante. Todos estos son elementos de evaluación de riesgo y ya hablaré más acerca de ello. En términos de los efectos, pues obviamente el primer foco de interés o de preocupación de las ciencias alrededor de la inocuidad es acerca de las enfermedades. Entonces ahí está la epidemiología, está la toxicología, está la vigilancia epidemiológica, hay una cantidad de la medicina, ¿no? De disciplinas y de ciencias que efectivamente contribuyen a comprender los efectos en la salud. Pero también se necesita estudiar y entender los efectos económicos que tienen las enfermedades transmitidas por alimentos para la población. Y en ese sentido, la Organización Mundial de la Salud ha sido pionera en investigar, en estimar lo que se llama la carga de la enfermedad, que no es solo de las enfermedades transmitidas por alimentos, sino cualquier enfermedad tiene una carga económica que implica unos costos enormes, y los costos para la sociedad, los costos de la inocuidad de alimentos son enormes, no solamente por las incapacidades y la pérdida de vidas, sino también de eso por las pérdidas de dinero, por las pérdidas de ventas, de productos, de reputación, por el incumplimiento de pedidos, por una gran cantidad de implicaciones económicas que esto tiene. Pues bien, algunos estudiosos de las ciencias económicas han estado mirando todo este tema desde la perspectiva exactamente de las ciencias económicas. Aquí quería destacar un cuadro que aparece en este gráfico, en este libro de la Organización Mundial de la Salud, en el cual, pues estos autores, no, disculpen, esto no hace parte de ese otro artículo, aquí está citado el artículo, pero los autores de este artículo que se llama Economía aplicada a la inocuidad alimentaria analizan las relaciones entre los diversos asuntos económicos asociados a la inocuidad desde la perspectiva de la agroindustria, del gobierno y de los consumidores, de alguna manera de los tres actores principales de la cadena alimentaria. Luego, miren ustedes cómo las ciencias económicas también tienen una interacción fundamental con la inocuidad alimentaria. Con relación a la prevención, el estudio, la descripción, el análisis, el mejoramiento de prácticas tradicionales, como por ejemplo la refrigeración de pescado. Ponerle hielo al pescado es una práctica simple, es una práctica relativamente sencilla, al alcance de mucha gente, pero la gente tiene que entenderla, nosotros tenemos que saber cuál es el efecto, cuál es la mejor manera de hacerlo, qué tipo de medidas preventivas debemos tomar, aún en prácticas tan antiguas y sencillas como cubrir de hielo un pescado. Pero también vienen tecnologías muy avanzadas, como decía la mayoría de las tecnologías nuevas, lo que buscan es asegurar la inocuidad, prevenir el deterioro de los alimentos. Aquí un ejemplo de una máquina que procesa alimentos a alta presión, una de las tecnologías más modernas y de mayor potencial en la actualidad, o la tecnología del plasma frío también, que bueno, tiene unas aplicaciones súper interesantes para la conservación de alimentos. Desde la perspectiva de control, decía que uno de los ámbitos en los cuales la inocuidad requiere de la ciencia es en el campo del control. La ciencia de los controles de inocuidad parten, por ejemplo, del establecimiento de requisitos.
Aquí, por ejemplo, un esquema simplificado de cómo es el proceso de inclusión de aditivos en el Códex Alimentario. Es un proceso absolutamente marcado, alimentado por la ciencia. El proceso está acá. Alguien desarrolla un aditivo y establece sus especificaciones, como la ficha técnica de identidad y pureza. Y con esas especificaciones va a solicitar su inclusión en el Sistema Internacional de Numeración de Aditivos, el SIN, conocido como el SIN. Una vez el desarrollador hace estos pasos, entonces entra el códex a hacer la evaluación toxicológica del aditivo. Obvio, el fabricante la hizo primero en sus laboratorios para poder presentarse ante el códex, hacer la evaluación toxicológica, de la cual se llega o se arroja a una ingesta diaria admisible. Y luego viene un análisis tecnológico que permite establecer la justificación del uso de ese aditivo en un producto o un grupo muy específico de productos. Los usos son específicos, como digo, para cada aditivo, para cada subcategoría específica, alimentos del código, de las 16 categorías y, bueno, decenas de subcategorías que aparecen. Una vez está establecida su justificación de uso, entonces también el fabricante plantea la dosis máxima en que se debe usar. Y el códex lo aprueba si la dosis máxima de uso no supera el 1% de la ingesta diaria admisible. Noten ustedes, 1% de la ingesta diaria admisible es muy poquito. Supóngase que la ingesta diaria admisible de un conservante es 10 miligramos, entonces el 1% sería 0.1 miligramo de ese aditivo. Luego, la dosis máxima de uso suele ser una cifra bastante segura para el consumidor. Y solamente cuando cuando el aditivo se justifica, cuando el uso del aditivo se justifica, porque si no se justifica, tampoco lo prueban. Cuando se justifica y cuando la dosis máxima a la que hay que usarlo para conseguir los beneficios no supera el 1% de la ida, es que se incluye en el estándar de aditivos del códex. Entonces noten ustedes que hay mucha ciencia, química analítica, microbiología, fisicoquímica, toxicología, epidemiología, análisis estadístico, análisis de datos. Hay una gran cantidad de ciencia que hay detrás de un proceso como este. El establecimiento de requisitos sigue más o menos el mismo razonamiento y la misma base científica cuando se trata de criterios microbiológicos. El Códex tiene también un documento sobre los elementos muy soportados en la ciencia que debe tener un criterio microbiológico para, como decir, los límites microbiológicos, para que esos pueden ser un poco más generales. No son tan específicos para un tipo de aditivo en un alimento, sino en general pueden ser más generales para un microorganismo patógeno en la mayoría de productos o prácticamente en todos los productos. En control también cae todos los temas de medición y seguimiento. Entonces luego todo lo de informática, transmisión de datos, medición, calibración, metrología, sensibilidad, incertidumbre. Bueno, ustedes que han estado trabajando en la industria en todo este tema de medición y seguimiento, pues conocen la cantidad de ciencia y de tecnología que hay detrás de una actividad de esta, mismo en procesos artesanales. La medición y el seguimiento es muy importante, pero en general, pues los procesos se siguen mejor cuando se hace una buena aplicación de tecnología. En el control también está, decía yo, que parte del control es el que ejercen las autoridades oficiales. Y entonces aquí tenemos dos manuales producidos recientemente, por la OPS. Es un manual de inspección de alimentos genérico basado en el riesgo para el Caribe. Lo sacó la la OPS en inglés. Este documento no está en español, pero es un documento bastante reciente y créanme que es bastante bueno. La FAO tiene un documento sobre inspección basada en riesgo que está en español. Parece que es el documento 87, si mal no recuerdo. Es un poco más antiguo, este es más nuevo,
Y entonces, bueno, tiene últimos desarrollos sobre el tema. Y uno aún más nuevo, que es sobre control de alimentos importados con base en el riesgo. Aquí estamos, vuelve a aparecer el tema de enfoque de riesgo, evaluación de riesgos. Ya voy a llegar a ese punto para hablar de eso una vez más en un momento. Pero noten usted, lo que quiero decir es la inspección también tiene una base científica fuerte, como decíamos, todos los componentes del control, la detección, la cuantificación, el establecimiento de requisitos, todo, absolutamente todo, tiene base científica en la gestión de la inocuidad. Por eso este gráfico aquí que trata de resumir como los 7, diríamos, grandes componentes de los 6, perdón, grandes elementos de la gestión de la inocuidad, dentro de ellos, cómo es que la ciencia contribuye a conocerlos mejor y a manejarlos mejor. Yo llevo casi 40 años, en realidad 38 años. O sea, la vida entera de muchos de ustedes trabajando en gestión de inocuidad. Desde el año 84, cuando empecé como inspector de salud pública. Y créanme ustedes que he visto muchísimo. Por un lado, la evolución de la ciencia, la evolución de la gestión de la inocuidad de la mano del conocimiento científico. Y por otro lado, he reconocido y he sentido la necesidad de saber más. Cada vez sé que sé menos, pero siempre quiero saber más sobre estos temas porque me parece que el conocimiento científico es fundamental y está en la base de la gestión de la inocuidad. Hablemos ahora acerca de los organismos de referencia internacional y cómo ellos se relacionan con la ciencia. Y es muy fácil entrar a cualquiera de los organismos y encontrar cómo todos ellos hablan sobre la ciencia. Miren ustedes, por ejemplo, este brochure de la Agencia Europea de Inocuidad Alimentaria, que justamente destaca el rol de la ciencia en el control de la inocuidad. Y EFSA tiene un documento que está en internet que uno puede ver de cómo es el proceso científico mediante el cual ellos hacen todo lo que hace la agencia europea está basado en la ciencia. Y fíjense ustedes que la EFSA tiene, digamos, dentro de sus propósitos estratégicos, tiene crecer, fomentar, estimular y mantener la credibilidad de todos los usuarios. La EFSA produce información que es útil para las autoridades sanitarias, para los consumidores, para los compradores, para los vendedores, para todo el mundo. EFSA, como todos los organismos de referencia internacional, necesita que la gente le crea, que la gente crea en su trabajo y para ello, pues, la respuesta necesariamente es basarse en la mejor ciencia posible. Y ese es el propósito de esta guía que describe cómo es el trabajo de la ciencia, cómo es el papel de la ciencia en el trabajo de la EFSA. FDA tiene una sección de su página dedicada a la ciencia y la investigación en alimentos, donde habla acerca de muchísimo, obviamente, sobre esa primera parte de detección, identificación, detección, cuantificación de agentes, porque pues digamos el rol de una organización que está dedicada al control, pues es sobre todo eso, identificar, detectar, cuantificar y a partir de esos datos pues tomar medidas de diversa índole. Y pues obviamente tengo que referirme al Codex. En su página web, el Codex, en esta link, el Codex discute acerca de la ciencia. Y el Codex dice allí
tres cosas que me parecen muy importantes. Las normas del Códex se basan en datos científicos sólidos. Ciencia robusta, a prueba de dummies, a prueba de lo que se necesita. Desde sus comienzos, las actividades del Códex Alimentarios han tenido un fundamento científico. Expertos y especialistas de una gran variedad de disciplinas han contribuido a todos los aspectos de las actividades del Códex. Repito, a todos los aspectos, para asegurar que sus normas sean capaces de superar el examen científico más riguroso. La gente hoy habla un poco alegremente de los intereses que hay detrás del Códex, pero en realidad la gente que dice eso suele no tener clara la robustez de los conceptos científicos que están detrás de cada cosa que dice el Códex o que están en las normas del Códex. Para ese propósito, el Códex tiene 4 organismos que son, como digamos, la base de la consulta científica. Allá los científicos están en el IECFA, que es el Comité de Aditivos Alimentarios, en el JPR, el JMPR, que trata lo de plaguicidas, en el YEMRA, que trata sobre la evaluación de riesgos microbiológicos, y en el YEMNU, que es la consulta de expertos sobre nutrición. Son 4 grupos de expertos de primerísimo nivel mundial que trabajan allí voluntariamente y que ingresan gracias a su currículum, en realidad a su trayectoria científica, nada más. Y trabajan allí por el interés de la humanidad, no por ningún interés personal o particular. Por ejemplo, para poner un ejemplo, el Comité de Aditivos, el IECFA, fue creado desde 1956, tiene ya 56 años como yo, perdón, 65, ya voy para 66 años como yo. Y en sus 65 años de vida, el IECFA ha evaluado más de 2.500 aditivos, más de 40 contaminantes y toxinas y más de 90 medicamentos veterinarios. En su listado de expertos, el IECFA, solo el IECFA, cuenta con 58 expertos de 26 países para la evaluación de aditivos y contaminantes y con 25 expertos de 13 países para la evaluación de residuos de medicamentos veterinarios. Es decir, IECFA cuenta con casi 83 expertos en su base de datos. Eso, la base de datos se puede ver en el Códex, es totalmente transparente. Uno entra al IECFA y mira quiénes son los expertos y puede ver su trayectoria y puede ver su solidez científica y su independencia a la hora de emitir un concepto sobre un aditivo, un contaminante o un residuo de medicamentos veterinarios. Es un trabajo muy serio, muy interesante, que, como digo, refleja la importancia de la ciencia en el Códex. Curiosamente, y me pareció una feliz coincidencia con esta sesión de hoy, pasa que el Códex en este momento, y digo en este momento, es que este papel que tengo aquí referenciado es para discusión en la próxima reunión del Comité Ejecutivo del Códex, que se va a celebrar entre el 24 y el 30 de junio, o sea, de este mes, donde hay un grupo de trabajo, un subcomité que está estudiando la aplicación de la Declaración de Principios concernientes al papel de la ciencia en el Códex. El Códex tiene una declaración de principios desde su manual básico, desde el manual del Códex Alimentarios. Hay una declaración de principios y lo que se está haciendo, ya lleva varios años este trabajo, es hacer una actualización de la declaración de principios. En ese reporte los principios estarían evidenciando, digamos, para empezar, que todos los documentos del Códex se basan en un robusto análisis y en la evidencia científica, que cuando se elabora y se decide sobre estándares, el Códex tiene en cuenta factores legítimos para la protección de la salud, más allá de los factores estrictamente científicos, siempre y cuando sean factores legítimos.
se reconoce que el etiquetado de alimentos juega un rol importante en alcanzar estos objetivos y que igual, pese a todo, pues los usuarios de las normas del CODES, que son el mundo entero, pues puede objetar, puede abstenerse de aceptar el estándar por razones políticas o sociales o por razones científicas propias, digamos así. Entonces, miren ustedes cómo el Códex hoy, en este año 2022, está reflexionando sobre el rol de la ciencia en su quehacer diario. Y eso me parece de la mayor importancia y quiero destacarlo como una cosa que todos los organismos en términos generales están siempre revisándose y están siempre preocupados porque lo que hagan tenga un fuerte soporte científico y sea capaz o resista análisis científicos del mayor rigor. No puedo dejar de referirme a esta institución a la que pertenezco, la Unión Internacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, que tiene un eslogan que a mí me comprometió desde el minuto 1 que la conocí. Es como la visión de UFOST, que dice que su misión es fortalecer la ciencia y la tecnología de alimentos para la humanidad. Ya, con eso me conquistaron para toda la vida. Llevo, no sé, 25 años vinculado a UFOS y en general a las organizaciones científicas de alimentos. Por esa razón, porque creo firmemente que la ciencia y la tecnología de alimentos están para servir a la humanidad. UFOS promociona el avance de la ciencia y la tecnología, impulsa el intercambio mundial de ideas y contribuye a fortalecer la ciencia y la tecnología de alimentos para asegurar la inocuidad en el suministro de alimentos. Estos tres enunciados están en las declaraciones centrales de UFOS y por eso me parecía interesante traer la colación. No es solamente que los procesos tecnológicos, que la inocuidad en sí incorpora ciencia y tecnología del más alto nivel, sino que hay mucha gente alrededor del mundo dedicada a promover, a asegurar el uso de la ciencia en la gestión del procesamiento y de la inocuidad de los alimentos. Termino diciendo entonces que un poco alrededor de toda esta idea de la ciencia en la inocuidad, diría que una cosa que vi suceder en estos años es que más o menos a comienzos de los años 90 se incorporó a la gestión de la inocuidad el enfoque de riesgo. No existía antes de eso. Antes de los 90, diría yo que no había tanta claridad en el enfoque de riesgo. Se hablaba más de prevención en general, pero luego en los 90, primero con la entrada del HACCP y segundo con la aparición un documento de la FAO y la OMS del año 1993, describió el tema del análisis de riesgos para asuntos de inocuidad. Obviamente el análisis de riesgos se usó desde antes para otras cosas, riesgos económicos o financieros o riesgos laborales o de seguridad industrial, riesgos de muy diversa índole, pero fue en la década de los 90 que apareció el concepto de evaluación de riesgos de inocuidad. El enfoque de riesgo irrumpió en la gestión de la inocuidad en los años 90 y eso implicó que una muchísima mayor incorporación de la ciencia en toda la gestión de la inocuidad. Y por consiguiente implicó también incorporación o un respeto muy fuerte por la evidencia. Gestión basada en el riesgo, gestión basada en la evidencia y inocuidad basada en la ciencia. Son tres ideas que nos comprometen a todos como miembros de la comunidad de la ciencia y la tecnología y el procesamiento de alimentos en la región y en el mundo. Y por eso me pareció muy oportuno la decisión de COPCITA y Hablemos Claro de tocar este tema justo en este Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria.
Bueno, y esto era todo lo que tenía para comentar el día de hoy. De nuevo, mil gracias por la invitación y atento a resolver preguntas si las tienen. Gracias, doctor Jairo, por la presentación. Gracias a los ponentes. Tenemos algunas preguntas. Creo que podemos ir revisándola para contestarla. Esta pregunta es para la maestra Beatriz. Dice, ¿podríamos volver a hacer énfasis en la diferencia entre la inocuidad de alimentos y la seguridad de alimentos, por favor? Sí, claro que sí. Les decía que, bueno, es muy importante, qué bueno que lo retoman porque son conceptos que no debemos de confundir. Cuando hablamos de inocuidad de los alimentos, hablamos o nos referimos a tener alimentos que no nos vayan a causar un daño. Me encantó la definición que nos compartió el doctor Jairo, porque efectivamente es un trabajo multidisciplinario. Y específicamente nos referimos a eso, a tener alimentos que no nos causen daño, enfocados a contaminaciones no intencionales. Y la seguridad alimentaria, de acuerdo a los esquemas que se plantean ahorita por la FAO, por la Organización Mundial de la Salud, es tener disponibilidad de alimentos, ¿no? Asegurar que haya alimentos suficientes para una población determinada. No sé si con esto quede más clara la diferencia. Sí, bueno, ahí la segunda pregunta, ¿cuál es el camino a seguir para conseguir una cultura de inocuidad? Creo que esta pregunta es general. Podrían responderla alguno de los dos ponentes. Gracias. Bueno, el concepto como tal de cultura de inocuidad se basa en los valores, ¿no? Hablar de cultura de inocuidad es practicar los valores que tienen que ver con todos estos conceptos que ahorita platicamos. Cultura de inocuidad se refiere a concientizarse, a tener, empezando por las ganas de informarse, ¿no? Entonces, cultura de inocuidad básicamente es valores. ¿Cuál camino a seguir? Empezar a hacer conciencia, ¿no? Cosas como así le hago siempre y no pasa nada, siempre le echo así y no pasa nada. En realidad no sabemos si pasa o no pasa algo, porque no es un balazo fulminante, ¿no? El consumir, por ejemplo, un alimento contaminado. O sea, yo puedo decir, siempre lo he hecho así, siempre he comido ahí, si no me lavo las manos no pasa nada, porque en realidad en ese momento no me lavo las manos, como y no caigo ahí desmayado o muerto, lo que sea, ¿no? O en ese instante no me enfermo. Y pueden ser, dependiendo del microorganismo, del individuo y del propio alimento, que son los factores que componen la tríada epidemiológica, pues vamos a tener una u otra respuesta que puede ser al siguiente día, al otro día, a los 14 días, etcétera, ¿no? Entonces, la cultura de inocuidad está basada principalmente en los valores y el camino a seguir pues sería ese, empezar nosotros mismos a generarnos esa necesidad de información, ¿no? No sé si el doctor Jairo quiere agregar algo para la pregunta que nos hizo el ponente. Es súper interesante pregunta. A ver, tengo el micrófono, sí tengo abierto. Es muy interesante pregunta, un tema de muchísima actualidad. Digamos que en los últimos 2 o 3 años, todas las autoridades, todos los referentes internacionales de inocuidad han destacado, han coincidido en destacar que la cultura de inocuidad es fundamental, que fortalecer una cultura responsable, positiva de la inocuidad es fundamental para finalmente poder lograr la inocuidad en el suministro de alimentos. Yo incluí en el cuadro de ciencias de la charla las ciencias del comportamiento, porque el tema de cultura de inocuidad va más allá de la capacitación del manipulador de alimentos. Va porque, y uno de los expertos mundiales en cultura de inocuidad, Frank Llanos, dice que cultura de inocuidad es igual al comportamiento. Y entonces es muy importante abordar
el fortalecimiento de la cultura de la inocuidad desde las ciencias del comportamiento, desde entender que es un tema de trabajar con los psicólogos, con el comportamiento humano. ¿Por dónde empezar? Empezar por contarles el cuento a los de recursos humanos, para que con ellos se trabaje en forma colaborativa. Aquí está una persona de una organización con la cual nosotros hicimos un trabajo y ella tuvo la enorme lucidez de invitar a una persona de recursos humanos desde el comienzo a ser parte de ese proyecto de cultura de inocuidad. Y yo le decía al muchacho, un muchacho como de 30, 32 años, le estábamos explicando la cosa y entonces de pronto él llegó y dijo, entonces eso se trata de esto y esto y esto. Y yo lo miré un poquito desconsolado porque dije, sí, usted tardó 5 minutos eh, en entender lo que a mí me tomó 5 años entender sobre la cultura de la inocuidad. Y claro, el muchacho era PhD en psicología y por eso pues la cogió muy rápido. Entonces, digamos, entender que el tema de cultura es un tema que tiene todo que ver con el comportamiento, con las cosas que motivan a comportarse de cierta manera. Y las cosas que lo motivan a uno son cosas que están muy dentro de sí, que a veces uno ni siquiera conoce muy bien. Entonces, bueno, pues por ahí, hacer un buen proyecto de cultura de inocuidad. Mi recomendación, no quedarse en los 4 requisitos que tiene la GFCI sobre el tema, porque uno podría simple y llanamente tratar de cumplir esos requisitos y ya. Pero esto de cultura de inocuidad es una cosa de un altísimo valor y muy recomendado que lo sigan a fondo. Ok, esta pregunta me llama la atención. Es para el doctor Jairo. Dice, profesor, ¿qué opinión tiene sobre los edulcorantes como aditivos alimentarios a alimentos? En Chile aún no tenemos sello de advertencia y veo que se está abusando un poco de su uso después de la implementación de la ley del etiquetado 20606. Los estudios científicos no son definidos en relación a estudios concluyentes. ¿Cómo se podría justificar entonces la implementación de ese sello alto en edulcorantes? Yo no soy muy amigo de ese sello en realidad. En mi opinión, no habría evidencia suficiente para mencionarlo. Y justamente, digamos, yo tomé hace años una decisión personal y fue creer en el código. Y el desarrollo, el transcurrir de mi vida profesional me ha permitido conocer mucha gente. Muchos de esos científicos del IECFA o del GEMRA los he conocido personalmente y he tenido oportunidad de trabajar con ellos y de interactuar con ellos. Y de saber que es gente muy seria, que hace su trabajo con un profundo sentido de la ética. Y en general, mi posición es que lo que esté aceptado en el códex es seguro a la luz de la ciencia aceptada universalmente. Porque, digamos, en el mundo de las publicaciones científicas y en el mundo de la ciencia de alimentos, no solamente hay ciencia robusta y ciencia sólida, ciencia aprobada de cualquier examen, sino que también hay especulaciones y hay opiniones infundadas, opiniones basadas en testimonios individuales y cosas así. Yo creo que lo que tiene aprobado el Códex lo tiene aprobado de la manera más honesta posible. E invito a la gente que opina de otra manera que vaya al Códex y lleve la evidencia de que eso es incorrecto, para que allá la evalúen. Y que si la evidencia que lleva es una evidencia concluyente, como dice la intervención, el Códex no va a tener ningún problema en cambiarla. Pero de momento la evidencia que hay es esa. Y esa evidencia es la que ha permitido aprobar ciertos edulcorantes. Luego,
a mí no me parece que tenga ninguna utilidad. A mí me parece útil que la gente sepa que el producto es rico o alto en calorías o en grasas, pero que tiene, además, nunca es alto en edulcorantes, porque los edulcorantes se aplican en unas cantidades absolutamente microscópicas. Entonces nunca es alto en eso, ¿no? Y como digo, para que un aditivo de esos se apruebe, la dosis máxima de uso debe ser menos del 1% de la ingesta diaria admisible. Luego, es muy seguro. Usted intente comerse un alimento con 3%. No se lo puede comer porque es muy dulce. Entonces, simple y llanamente, me parece que hay un poco de especulaciones. Cuando la persona dice que es ciencia no concluyente, la que está en el códex, le invito bueno, pues a que lo demuestre, que es no concluyente, que estamos todos abiertos a que lo demuestre, por supuesto que sí. Pero mientras no, entonces acepto la del códex. Gracias, doctor. Esta pregunta es para la maestra Beatriz. ¿Por qué se cambió el plan HACCP el plan HACCP a gestión de riesgo? ¿Este último incluye algo más? En realidad no es que se haya cambiado. O sea, el sistema HACCP sigue operando y es incluso parte de, ¿no? No es un cambio. El sistema de análisis de riesgos que involucra dentro de sus etapas la gestión de riesgos es una cuestión más allá de, ¿no? El HACCP es un sistema de apoyo, es una herramienta preventiva que se ha incluido incluso en varios sistemas de gestión de calidad como los ISOs, por ejemplo, el FSC 22000, etcétera. Pero el análisis de riesgo dentro de su sistema está involucrada la gestión de riesgos, la evaluación de riesgos y la comunicación de riesgos. Y dentro de esa parte está incluido el HACCP como un apoyo, pero no es un cambio, ¿no? Y sí, o sea, la gestión de riesgos involucra mucho más, ¿no? Es todo un esquema que va a involucrar lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Y el HACCP es un apoyo. Así es. Gracias, maestra. Por acá preguntan, ¿la falta de rastreabilidad de productos sería tomada como un riesgo, ya que podría preocupar dónde estuvo el producto y por dónde pasó? Sí, en realidad yo creo que dentro de los sistemas de inocuidad, el problema de la gestión de la cadena de suministro es un problema muy importante porque no se está llevando a cabo de una manera concluyente, ¿no? La cadena de suministro es todo un esquema muy amplio y esta falta de rastreabilidad, por supuesto que impacta en la inocuidad. Impacta desde dónde estuvo, cómo se manipuló, si se rompió cadena de frío, cómo se manejó un almacén, si se tuvo control de primeras entradas, primeras salidas, controles de inventarios. Es todo una parte que involucra, ¿no? Y si no hay una rastreabilidad, pues no podemos llegar a toda esa parte, ¿no? Y es todo un tema súper interesante sobre, pues, esto, ¿no? La gestión de la cadena de suministro en la inocuidad. Por supuesto que impacta. Así es. Esta es otra pregunta para usted. ¿Cómo podemos hacer un sistema de evaluación de riesgo en casa? Es algo bien interesante y yo creo que tiene mucho que ver con lo que platicábamos hace un momento, ¿no? La cuestión de nuestra responsabilidad como consumidor. Ahorita que estamos viviendo esta cuestión de la pandemia y que nos impusieron, ¿no? Un montón de prácticas higiénicas, de prácticas sanitarias, de cómo manipular alimentos, cómo esto, ha impactado también en las enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? Si revisamos los datos de incidencia de estas páginas que les presentaba del CDC y de la FDA y esto, se ve ya una disminución. Entonces, es tener esa conciencia otra vez de que sí pasa algo. Entonces, hacer
pues a lo mejor abusando un poco del lenguaje otra vez, una mini evaluación de riesgos, ¿no? Este cuchillo corté la carne cruda, no nada más lo voy a enjuagar o a limpiar para cortar la lechuga, ¿no? Sino tengo que darle un proceso de desinfección, ¿no? O de un lavado y desinfección. El trapito de la cocina lo utilicé para limpiar la carne, la sangre que se escurrió de donde estaba la carne cruda, y ahora voy y limpio la mesa o el mantelito donde voy a comer, o seco un cubierto. Es ver más allá, ¿no? Empezar a ver lo que no vemos, ¿no? Los microorganismos, y también, como bien lo menciona el doctor Jairo, esta cuestión de responsabilidad del consumidor, ¿no? Por ahí leí una pregunta que quizá un poquito también relacionada, de qué es mejor, lo artesanal o lo natural o lo procesado, ¿no? Yo creo que es cuestión de dosis, ¿no? O sea, a mí me dicen, un edulcorante no calórico produce cáncer. Pues sí, pero no lo voy a consumir a una dosis a la que lo pudiera causar, ¿no? Y por otro lado me dicen, lo natural es mejor, ¿no? Pero ¿a qué dosis? O hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, de la stevia, ¿no? Cuando surgió este edulcorante, hasta regalaban plantitas para que en tu casa cortaras la hojita, la machacaras y todos los otros fitoquímicos que están ahí, cuando uno procesado ya tiene los estevioles purificados, etcétera, la dosis necesaria. Entonces, el que sea natural no necesariamente es inocuo. Puede, en cuestiones toxicológicas, puede tener componentes intrínsecos que pudieran causar un daño, o también microorganismos que durante el proceso no se hayan eliminado. Entonces, el proceso de alimentos está como mal ubicado en el contexto de la inocuidad, porque pues al contrario, ha sido una herramienta que ayuda a mantener alimentos inocuos, ¿no? En el sentido del control de los aditivos, de las dosis, de las cantidades y de la protección en cuanto al control de los microorganismos, de la sobrevivencia o el desarrollo, ¿no? Entonces, sí podemos hacer una evaluación de riesgos en casa, pues trayendo toda esta información y siendo más críticos y objetivos, ¿no? Así es. Por acá, para el doctor Jairo, ¿qué importancia tiene la tecnología de alimentos en la inocuidad y los colorantes artificiales afectan a la inocuidad de un alimento? ¿Por qué? Pues bueno, traté de explicar a lo largo de la charla sobre el rol de la tecnología en la gestión de la inocuidad, que me parece muy importante. Lo vemos en todos los ámbitos que señalaba, tanto en la identificación como en la análisis de las interacciones, los efectos, la forma de prevenir, la forma de controlar, la forma de mitigar. En todos esos campos la tecnología juega un rol. Y hablábamos de tecnologías como modernas, como el procesamiento a altas presiones o el plasma frío, que son tecnologías de punta para ese propósito. Muchas otras cosas, un universo de tecnologías. Entonces, son muchísimas tecnologías las que están en todos los niveles, en todos los ámbitos de la gestión de la inocuidad. Y con relación a los edulcorantes, ¿era? ¿O colorantes? Colorantes Rodrigo. artificiales. Colorantes artificiales. Sí. Igual, vuelvo al planteamiento que hice hace un rato. Eh, hay una serie de colorantes permitidos, artificiales o naturales. Hay una serie de colorantes prohibidos. En mi opinión, lo importante es mantenerse dentro de las dosis máximas de uso permitidas por el CODE para los colorantes, porque eso garantiza que son usados a dosis muy seguras para el consumidor. Cualquier cosa puede producir cáncer, cualquier cosa, todo.
exponerse al sol o no hacerlo. Cualquier cosa puede producir cáncer. Es tanto el desconocimiento que tenemos sobre el tema, tantas las causas que pueden desencadenar la inflamación o el cáncer. Pero digamos que en términos generales, con la ciencia que hay hoy, porque fíjese usted que, por ejemplo, los estudios toxicológicos normalmente se hacen sobre ratones. Y con la ciencia que hay se extrapola para poner los parámetros para personas. Con esa ciencia hay aprobados muchísimos colorantes para su uso en alimentos artificiales. Hay una tendencia del consumo a evitar los colorantes artificiales y ha sido una tendencia súper interesante porque ha hecho que la industria se vuelque hacia los colorantes naturales y me parece eso chéverísimo, me parece maravilloso porque pues ha permitido desarrollos adicionales y el uso de menos procesamiento químico que puede tener algunas implicaciones buenas. Pero en general yo no estoy en contra del procesamiento. Me parece interesante que haya estas posibilidades. Por ejemplo, ahorita en Colombia, de hecho, está buscando la aprobación para un colorante natural de color azul, el azul de Jagua. Y está muy cerca ya, el grupo interesado en hacerlo ya como 10 años, recopilando la información para llegar a tener aprobación. Y va a ser una cosa revolucionaria en realidad. Azul de Jagua, un azul de grado alimenticio estable en muchos productos, autorizado por el CODE. Maravilloso. Entonces, pues me parece, fíjense ustedes cómo la aprobación por parte del IECFA, en realidad, que es en este caso quien lo hace, pues es un asunto determinante para que no es fácil, como le digo, llevan 10 años con el azul de Jagua y apenas ahora están a punto de estar listos para ser autorizados. Obtener la autorización no es nada sencillo, y eso que el azul de Jagua es un colorante natural. Entonces, pues así son los procesos con todas esas sustancias. Y en la medida en que se reemplazan los artificiales por naturales, me parece que los alimentos pueden ser más aceptables para mucha gente, lo que me parece buenísimo. Gracias, doctor. Vamos a hacer tenemos varias preguntas, pero vamos a hacer unas 2 más y pues vamos cerrando la sesión. Sabemos que es un día bastante largo, con muchas actividades y estamos algo agotados a esta hora. Muchos están ya en casa. Por acá una pregunta para la doctora Beatriz. ¿Considera usted que la industria entiende la visión en base al riesgo para un sistema de gestión de inocuidad? ¿Y qué se necesitaría para mejorar nuestros sistemas en Latinoamérica? Yo creo que sí, o sea, sí lo entienden y quizás se los han hecho entender a base de las exigencias, ¿no? Muchos organismos certificadores y muchas personas o muchos de estos organismos que los auditan y les exigen, los mismos países importadores, pues los han hecho que tengan que entender estos esquemas de análisis de riesgos. Una parte muy importante en la que podemos mejorar, principalmente en los países de Latinoamérica, primero es que los gobiernos estén involucrados y que estén dispuestos a apoyar investigaciones que generen la información que necesitamos. Yo creo que algo que nos falta a muchos países de Latinoamérica es justamente esa información. Yo hablo particularmente de México, no tenemos datos de incidencias de las enfermedades transmitidas por alimentos. Aquí no podemos decir cuál es la incidencia de salmonela, por ejemplo. Tenemos nuestro boletín epidemiológico, tenemos nuestra página de la Secretaría de Salud, pero los datos no son reales. O sea, si nosotros revisamos los datos y platicamos
con personas cercanas, empezando no coinciden, ¿no? Y segundo, no hay una cultura de diagnosticar exactamente cuál es el patógeno que causó un cuadro gastrointestinal. Y de ahí que encontramos otras intoxicaciones alimentarias con el mayor número de incidencias, ¿no? Entonces, yo creo que lo que más nos falta es datos. Y si nosotros tenemos esos datos que realmente impacten de cómo está nuestra situación en el país, pues también nosotros mismos como consumidores podemos presionar a la industria y no nada más que sea un requisito que tienen que cumplir para que les aprueben la venta o para que les aprueben la exportación, sino que realmente pueda tener el impacto que tiene que tener. Y ese es uno de los objetivos del sistema de análisis de riesgos, ¿no? Tener ese impacto en producir alimentos que aseguren y que beneficien a la salud del consumidor y al medio ambiente, porque estamos hablando de un contexto muy general, ¿no? Así es. Esta sería pues la última pregunta que escogemos. Esto es para las dos. Cambia la perspectiva sobre qué es saludable cuando lo vemos desde la inocuidad. Es decir, hay una tendencia a considerar que lo natural es más saludable o que lo artesanal es mejor y que hay que elegir alguno de estos antes que un alimento industrializado o procesado. ¿Cómo se ve esto desde la inocuidad? Creo que lo habíamos hablado, pero para cerrar, ya para ir cerrando la actividad, pues dejamos esa pregunta para ambos. Muchas gracias. Adelante, Beatriz, ¿quieres? Gracias. Bueno, algo platicamos hace un momento, ¿no? En realidad no es que lo natural sea mejor que lo procesado o que lo procesado mejor que lo natural. Yo creo que es cuestión de perspectivas y si es algo natural, pues que sea manejado y a veces hay que definir realmente a qué le llaman natural, ¿no? Por ahí en algún artículo de Nature decían, pues el veneno de la víbora de cascabel también es natural y las micotoxinas son naturales, ¿no? Entonces, en ese contexto es a qué le llamamos natural. Lo entiendo como la diferencia con el procesado y es esta satanización que se hace ahora a los alimentos procesados, pero debemos entender también un alimento que yo elaboro en mi casa es un alimento procesado. Un alimento procesado es la transformación que me va a dar un beneficio, ya sea sensorial o en cuestión de inocuidad o alargar vida de anaquel, etcétera, ¿no? Lo artesanal igual. Podemos decir un queso artesanal es, no sé, tiene mejor sabor, tiene mejor consistencia, lo que sea, pero pues también tiene mayor probabilidad de tener bacterias patógenas que no se eliminaron en un proceso, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es que digamos tajantemente, no comamos artesanal y no comamos procesado, ¿no? Es tener ese balance en cuanto a cuáles son los riesgos, otra vez, que pueden estar implicados. ¿Cuáles peligros pueden estar ahí? Un microorganismo patógeno que no me va a causar un deterioro, pero que va a estar sobreviviendo. El riesgo, pues el que yo le aplique, ¿no? La probabilidad que tenga, si yo me lo como o no me lo como. Si soy una población hipersensible, pues tengo que tener todavía más cuidados, etcétera, ¿no? Entonces, no hay una diferencia. Entonces, desde la perspectiva o desde la visión de la inocuidad es, otra vez, tratar de conocer, identificar cuáles pueden ser unos peligros y cuáles pueden ser los riesgos. Yo creo que en ese contexto está la clave de poder diferenciar, ¿no? Yo a veces les pongo un ejemplo de, quizá muy burdo, ¿no? Vamos en un mercado público y está una persona en el piso con lechuga, cilantro, lo que sea, ¿no? Y a veces pues son del huerto de su casa o del huertito que tiene ahí en el patio. ¿Y cuál control tiene? ¿No? Y si compro yo en el mismo mercado, pero a lo mejor una lechuga que viene dentro de una bolsa,
pues ya me da la idea de que viene de un campo auditado por una autoridad en México, llámese Senacica, por ejemplo, ¿no? Que está auditado, que tiene un control del agua de riego, de las buenas prácticas agrícolas, y que a lo mejor va a tener un costo quizá ligeramente más elevado, pero con un control de la inocuidad mejor que el que puede tener el que se cultiva en un huerto familiar, por ejemplo, ¿no? A lo mejor es un ejemplo muy burdo, pero nos puede dar una idea quizá en este sentido. Doctor, usted puede ampliarnos un poco más esta perspectiva. Su micrófono, doctor. Perdón. No, está bien, muchas gracias. Muy de acuerdo con lo que has dicho, solo ampliaría con relación a la primera parte de la pregunta, porque la pregunta empezaba a hablar de alimentos saludables. Y el concepto de saludable como el de natural son dos conceptos que tienen muchos matices y muchas interpretaciones. En principio, en mi opinión, me parece que saludable hace más referencia a la composición nutricional y al valor nutricional del alimento que a la inocuidad. Saludable no describe, un alimento saludable no describe un alimento inocuo, en mi opinión. Me parece que saludable se refiere más a que sea rico en nutrientes de interés porque pueden tener efectos como en enfermedades crónicas. Entonces, si hay dos campos, habría dos campos diferenciados. El de lo saludable desde el punto de vista nutricional y el de, como lo describía bien Beatriz en su charla inicial, el de lo saludable desde el punto de vista de la inocuidad, que hace referencia a a sustancias que están allí en forma inadvertida, agentes que están en forma inadvertida. O sea, yo le pongo azúcar, le pongo grasa, o le pongo sal, o le pongo carbohidratos, ¿cierto? Pero los microorganismos no se los pongo, trato de que no tenga, pues. Entonces, los agentes que afectan la inocuidad son agentes que lo hacen de forma inadvertida, inesperada, que no se esperaría que estuvieran ahí. Entonces, saludable desde la perspectiva de la inocuidad es ausencia de esos agentes. Saludable desde el punto de vista nutricional es el balance, diría yo, de nutrientes dentro de un alimento. Yo no comparto tanto la idea de los alimentos más saludables por ser más naturales. Yo estoy de acuerdo. A mí me parece que son más saludables cuando tienen un mejor balance nutricional. Cuando no son alimentos que tengan una alta densidad energética, sino que el balance de densidad energética sea comparable con el suministro de otros nutrientes importantes. Yo no me como una cucharada de azúcar o no me como una bebida dulce, azucarada, porque me estoy consumiendo 200 o 300 calorías que son solo calorías. En cambio, si yo me como algo que tiene proteína, pues voy a comer las mismas 300 calorías, pero además voy a comer proteína. Entonces ahí estaría la diferencia desde ese punto de vista. A mí me parece que no es más saludable si el componente es natural, como lo decía Beatriz, o si no lo es. Además, porque otra vez el tema de lo natural, estaba pensando en el azúcar. El azúcar es natural, pues más natural no puede ser. Es el jugo de la caña que se extrae el jugo y se seca. Pues, ¿qué más natural puede ser eso que el azúcar? Pero puede no ser saludable si la consumo en grandes cantidades, etcétera, etcétera. Entonces, lo saludable no define lo inocuo, ni viceversa. Me parece. Así es. Bueno, con esto agradecemos nuevamente la participación en este webinar que permitió abrir un espacio de reflexión sobre la relación de la ciencia
y la inocuidad de los alimentos. Bueno, a los ponentes, al doctor Jairo, a la maestra Beatriz, muchas gracias por su excelente presentación. En próximos días estaremos enviando el link de la grabación, la cual subiremos a nuestros canales de YouTube con la presentación de los expositores. Los invitamos a seguir contactándose con nosotros a través de nuestras redes sociales. Aparecemos en Twitter como Coxita, en Instagram Coxita_abajo y en Facebook como Colegio Panameño de Ciencias y Tecnología de Alimentos. De parte del Colegio Panameño, que tengan buenas noches y recuerden, la inocuidad de los alimentos es un asunto de todos.